Que el Señor te bendiga en este día y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En este día quiero compartir la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que pueda llegar a tu corazón para que pueda cambiarla y puedas hacer una nueva criatura. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, la Biblia dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía del libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, referente al Mesías, al ungido, el Cristo, se estaba cumpliendo delante de estas personas en ese momento. Jesús se estaba declarando el Cristo. Jesús estaba declarando el ungido de Dios, el esperado por todas las naciones. En ese momento las personas tenían puestos sus ojos, sus miradas sobre Él. Si usted puede observar, Jesús corta la escritura y no pasa a lo que dice el juicio de Dios o el día de venganza del Señor. El Señor Jesús termina diciendo las buenas noticias, pero las noticias de la venganza no la dice porque no era el tiempo. Jesús no venía para poder conquistar Roma o conquistar las naciones en ese momento a través de un ejército. Jesús venía en ese momento como Salvador, venía como Cordero de Dios. Él venía a este mundo con una misión. Y Juan dice la palabra que dio testimonio de esto, que el ungido tenía señales. El ungido iba a ser reconocido por algo, y era que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 32, dice la Biblia: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre Celestial, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La señal era: sobre quien veas que el Espíritu descienda, pero no solo descienda, sino que el Espíritu debe permanecer en él. Ese, dice el Señor, dice el Padre que le dijo a Juan el Bautista: ese es mi Hijo, ese es el Mesías, ese es el ungido, ese es el Cristo. Y por eso Juan el Bautista dice: yo lo vi, yo fui un testigo ocular, yo lo vi con mis propios ojos cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él y reposaba, permanecía en él. Este es el Cordero, este es el Hijo de Dios. Yo doy testimonio de eso, decía Juan. El Ruach de Dios, el viento, el aliento de Dios, la vida de Dios estaba sobre Jesús. Los profetas tenían
la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba el mensaje a los profetas y les daba el poder para que ellos pudieran impartirlo. Pero el Espíritu Santo no permanecía en los profetas. Pero Jesús, dice la palabra, que tenía el Espíritu Santo permanentemente. Reposaba sobre él y sin medida. La unción del Espíritu Santo le pertenece a Cristo. Jesús es el ungido absoluto. Jesús tenía el poder de Dios, la unción de Dios sin medida. Jesús es el dueño de la unción. Jesús fue ungido para hacer una tarea específica. Él descendió de los cielos hasta la tierra para cumplir con una misión. Y por eso el Espíritu Santo lo estaba ungiendo. Esto nos enseña a nosotros que no podemos hacer nada sin la unción del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si primero el Espíritu Santo no viene sobre nosotros. No te atrevas a predicar, no te atrevas a hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo, porque la obra de Dios no la podemos hacer con nuestras propias fuerzas, solamente en el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús decía: no te vayas, no salgas de Jerusalén sin antes haber recibido al Espíritu Santo. Usted necesita al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer la obra que ha sido encomendada hacer. Ahora quiero que miremos algo. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Número 1, para poder predicar las buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos y para predicar el año agradable del Señor. La primera misión de Jesús era predicar las buenas nuevas a los pobres. Y cuando la Biblia habla de pobres, habla del menesteroso, del olvidado, del necesitado, de aquellos que la humanidad no recuerda, pero Dios sí se acuerda. Si tú has pensado de que Dios te ha olvidado, estás equivocado. Posiblemente has sido olvidado por tu familia. Posiblemente has sido olvidado por tus padres o por tus seres amados. Te has sentido olvidado hasta por la misma sociedad. Pero quiero decirte que Jesús no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Y aquí en estos versículos lo confirma cuando dice: he venido para poder predicar las buenas nuevas a los pobres, al menesteroso, a los olvidados, al necesitado. La mayor parte de la humanidad es pobre. Por esa razón Jesús vino también por ellos. Pero aparte de pobres materiales, también Jesús vino principalmente a predicar a los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son estos pobres de espíritu? Aquellos que conscientemente reconocen que no pueden hacer nada para poder recibir perdón de Dios. Aquellos que no se sienten dignos. Aquellos que no tienen ni tan siquiera el valor de mirar para arriba al cielo y decir: Señor, perdóname. Porque saben que no son dignos ni tan siquiera de hablar con Dios. Pero la palabra de Dios dice que a esos humildes, que a esos necesitados, esos que están perdidos en la miseria espiritual, esos que dicen: yo no puedo darle nada a Dios, lo único que espero es su favor, es su gracia sobre mí, su misericordia. A esos humildes que dice la palabra que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por eso Jesús vino a este mundo
a predicarles buenas noticias, a decirles que los va a sacar de esa miseria espiritual y los va a convertir en hijos de Dios, a convertirlos en príncipes, en princesas, en reyes y sacerdotes de Cristo Jesús. Jesús vino a predicar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, porque Jesús dijo: bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Porque ellos no se excusan atrás de una religión. Ellos no se excusan atrás de sus buenas obras. Ellos solamente esperan el favor y la gracia divina del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a buscarte. Jesús vino a darte buenas noticias en este día. Pero la Biblia dice también que vino a predicar libertad a los cautivos. Aleluya. Dios vino a soltar las cadenas. Jesús vino a romper los yugos de esclavitud, del cautiverio. Por eso la Biblia dice: vine a pregonar libertad a los cautivos. Y cuando dice pregonar libertad, significa predicar la verdad. Si usted nota, Jesús no dice yo vine a liberar, sino que dice yo vine a predicar libertad a los cautivos, lo que significa que es el mensaje de la cruz que liberta a los hombres cautivos por el pecado. En el libro de Juan capítulo 8 verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es el secreto de una vida abundante en Cristo, porque la verdad no solo es un principio o un valor. La verdad es una persona, y esa persona es Jesucristo, el crucificado, el que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos. Él es la única respuesta para los problemas de los hombres. Jesucristo es el único que puede hacernos verdaderamente libres del pecado. Por eso la Biblia dice que cuando conozcas la verdad, cuando conozcas a Cristo, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a romper las cadenas del pecado. Jesús vino para liberarte. Pero también Jesús vino a liberar a aquellas almas que estaban cautivas por Satanás en el infierno. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Antes de la cruz, todas las personas que morían eran cautivadas, eran esclavizadas por Satanás y las llevaba a las profundidades del infierno, aunque fueran creyentes. Y déjame decirte por qué. Porque la sangre de los toros y de las cabras no podían quitar el pecado. Esta sangre de animales no podía pagar la deuda que teníamos con el pecado. Y por eso Satanás tomaba esa deuda y esclavizaba las almas. Aunque fueran justos, aunque fueran creyentes, dice la palabra que los encerraba en el abismo, en las profundidades de la tierra. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó la deuda de todos nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús murió en la cruz, descendió a las partes más profundas del infierno y sacó a las almas que estaban cautivas y las liberó y se las llevó al reino de los cielos, al reino de nuestro Padre Celestial. Ahora todo creyente en Cristo Jesús, que ha sido justificado, que ha sido comprado, que ha sido limpiado con la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando muere, cuando cierra sus ojos en este mundo, ya no desciende a las profundidades del infierno. Ahora abre sus ojos en los brazos de Jesús, en los brazos del Padre. Oh, tú necesitas a Jesús.
Porque Jesús no solamente vino a liberarnos de la esclavitud, del pecado, sino que también nos vino a liberar de una condenación eterna. Ven a Jesús para que Jesús pueda liberarte del cautiverio. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte antes de la cruz, pero cuando Jesús murió en la cruz, ese imperio fue quitado y el enemigo fue destruido. Cristo conquistó la muerte, el infierno, la tumba, venció el pecado y venció también el diablo. Pero la palabra de Dios dice también que Jesús fue ungido para poder predicar el año agradable del Señor. El mismo día en que Jesús dijo: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, ese mismo día fue el primer día del año del jubileo. El año del jubileo es un año en el cual todas las deudas eran canceladas. Los esclavos eran liberados, las personas eran perdonadas de todas sus culpas y las propiedades eran devueltas a sus dueños originales.